La ponencia que os voy a exponer ahora, yo la he titulado Observando y aprendiendo de la diversidad. Un poco lo que me hizo pensar un poco en el tema este de la diversidad fue hace unos años, leyendo un libro de María Rosario Guerra, decía: en la diversidad encuentro algo de mí misma. Entonces eso me hizo pensar mucho en cómo también en la diversidad buscamos algo común, ¿no? Buscamos lo común en la diversidad. Eso es como decir que lo uno está en lo diverso y en lo diverso está uno también. Y es un poco en torno a este tema en el que quiero contaros cosas, ¿no? Bueno, la vida en las ciencias naturales está marcada por la diversidad, en el sentido de que nosotros, todo nuestro entorno, en la naturaleza, vemos que observamos la naturaleza con diferentes grados de tamaño, vemos la naturaleza diferenciada en colores, en diferentes tipos de hábitats, en las estrategias que empleamos para relacionarnos con ese entorno. Y dentro de toda esa diversidad, pues, y de esos hábitats, tenemos a las personas. Si nos sentáramos en una ciudad, por ejemplo, en un banco, en un parque, veríamos que hay personas diversas, personas de muchos tipos, ¿no? Encontraríamos, hoy en día, encontramos personas que están en activo, tenemos personas paradas, personas que igual puedes identificar como precarias, personas que son mayores, personas menores, transeúntes, hay migrantes, también hay personas que son autóctonas del lugar donde estás sentado observando, y también hay personas, por ejemplo, que sabes que están siendo desahuciadas hoy en día, o personas nómadas, ¿no? Que hoy están aquí, mañana están allí, y que, bueno, que el mundo es su hábitat natural, ¿no? Todas estas personas también vemos que pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Hay personas transexuales o personas que transitan por el género. Igual que las personas, pues tienen diferentes orígenes, pueden venir de ciudades, pueden venir de pueblos, pueden venir de aldeas, personas que se identifican con barrios concretos, y dentro de un barrio concreto hay gente que se identifica con una plaza en concreto, o con una casa, con un espacio cívico. En cuanto a lo que a nosotros nos ocupa un poco, los centros sanitarios, ¿no? También, si nos sentáramos a la puerta de un hospital o de un centro de salud, veríamos que hay, pues, diferentes personas diversas, entre las que puede haber personas con enfermedades crónicas, personas con enfermedades agudas, vemos también personas sanas, ¿no? O vemos también personas que pueden tener algún tipo de enfermedad mental o alguna diversidad corporal o algo que nos caracteriza en lo común de las personas y que nos hace diversos, ¿no? Esta idea de la diversidad, si quisiéramos hacer un símil en la historia, la diversidad era como una idea muy común en el Renacimiento, ¿no? En el que el mundo era diverso y había mucha diferencia y muchas particularidades entre las personas diferentes. Con la Ilustración, sobre todo en Europa, llega la idea de que el hombre es un ser único, es un ser común, y la salud es como el prototipo del hombre, ¿no? Toda enfermedad o cualquier cosa que le diferenciara corporalmente a una persona prototípica era como ajena a esa persona. Ahora volvemos un poco, digamos, a querer diferenciarnos, ¿no? Y a querer cada uno, dentro de su diversidad, pues poder ser uno más dentro de una comunidad. Juan Irigoyen trata este tema de una manera muy interesante, porque mientras que si echáramos unos 40 o 50 años para atrás, veríamos que en los barrios o en las zonas urbanas donde más personas habitan, lo normal era que lo común era lo que predominaba sobre lo diverso, es decir, en los barrios de las ciudades había un movimiento migratorio del campo a la ciudad muy grande, en el que se unían por espacios delimitados
muchos obreros que tenían más o menos todo el mundo como familias estructuradas de una manera muy parecida, y lo común era como lo más predominante de esos barrios. Hoy en día, y es en lo que Juan Irigoyen más ha reflexionado, él habla del mosaico multipolar, el mosaico multipolar. En esos mismos barrios en los que antes lo común predominaba, ahora podemos encontrar una diversidad inmensa de estilos de vida o de personas, ¿no? Entonces podemos encontrar incluso 3 generaciones de una misma familia, podemos encontrar en un mismo bloque de pisos o de viviendas gente con una renta muy diferente, ¿no? Unos salarios muy diferentes. Podemos encontrar también microculturas, ¿no? Microculturas que tienen su afiliación pues, por la vestimenta, por el estilo de vida o por las preferencias, que son lo que normalmente se conoce como tribus urbanas. En un mismo edificio hay diferentes personas que tienen un origen diferente, pueden tener una religión diferente, pueden tener una etnia diferente, ¿no? Hay una diversidad enorme. ¿Qué más encontramos? Mientras que hace unos años, como ya he dicho, las migraciones eran básicamente de la ciudad, del campo a la ciudad, ahora en un mismo barrio podemos ver migrantes transnacionales, igual que migrantes nacionales de norte a sur, y podemos ver que no solo se migra del campo a la ciudad, sino que mucha gente está volviendo a migrar de la ciudad a los campos, o los migrantes económicos que están volviendo a sus lugares de origen porque, bueno, pues porque allí ahora tienen más posibilidades que aquí, ¿no? Y así podríamos hablar de un largo etcétera, ¿no? de personas y de estilos de vida. Bueno, Harter propone, es un autor que escribe un libro que se llama La población en la Tierra, ¿no? Y él propone que si a finales del siglo XX se concentrara toda la población mundial en un pueblo de 100 habitantes, encontraríamos pues unas proporciones de la humanidad que serían como más o menos, como para hacer un ejemplo, ¿no? Para darnos cuenta de cuál es la diversidad de personas que puede haber en el mundo, ¿no? De esas 100 personas, 57 serían asiáticos, 21 serían europeos, 14 del hemisferio este, tanto del norte como del sur, y 8 africanos. Por ejemplo, 70 serían no cristianos y 30 serían cristianos. 70 serían incapaces de leer. 50 sufrirían de malnutrición. Uno estaría próximo a nacer y uno estaría próximo a morir, ¿no? 6 personas en el año 2000 poseerían el 56% de la riqueza mundial y esas 6 personas vivirían en Estados Unidos. Entonces, estos son unos ejemplos de cómo en un mismo entorno, ¿no? En un mismo pueblo podemos ejemplificar cuál es la diversidad, ¿no? De personas que vivimos en el mundo. No obstante, esta idea de la fragmentación social no es algo estático, ni algo que ya porque uno haya nacido o viva en una esfera de la sociedad no pueda moverse a otra esfera, ¿no? En la actualidad, la crisis económica y sistémica que estamos sufriendo, una de las peculiaridades que ha tenido es que fragmenta la sociedad a una velocidad impresionante, ¿no? Una persona que antes tenía una renta alta y podía poseer una vivienda y un nivel de vida medio o medio alto, ahora de un día para otro puede ser un nuevo pobre, ¿no? Y ahí tenemos una nueva fragmentación. También se puede fragmentar bueno, ahora en el caso español, ¿no? Se conoce como los indignados, es una fragmentación de la sociedad, o lo que antes decía de los emigrantes que retornan a sus lugares de origen porque tienen más posibilidades allí, o por ejemplo por la gente que se une por causas comunes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una causa común puede ser una marea blanca de sanidad o una marea verde de educación. Entonces ahora, por ejemplo, en una manifestación en la calle podemos ver, ¿no? La fragmentación de la sociedad por intereses comunes o por luchas sociales comunes. También las políticas de expulsión, por ejemplo, de
de migrantes de los diferentes países a lo largo de toda Europa también hacen una fragmentación entre aquellas personas que tienen cobertura al sistema, ¿no? Tienen cobertura del sistema sanitario y aquellas que dejan de tener asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, que antes era común a toda la sociedad, que eran los derechos humanos, ahora vemos que dentro de cada uno de esos convenios o códigos o negociaciones que tienen los países, vemos que hay diferentes fragmentaciones. Bueno, en lo que se refiere a la atención sanitaria, ¿no? A la atención a la salud, es necesario que desde la salud pública instemos a incorporar esa atención a la diversidad, ¿no? O la diversidad en la atención. Las personas que trabajamos en el sistema sanitario público y sobre todo los profesionales tienen que tener un enfoque, ahora mismo tienen que ser capaces de saber que a sus consultas o a sus servicios van a llegar personas pues, que tienen diferentes culturas, que vienen de estos diferentes fragmentos de los que hemos hablado antes, ¿no? Personas que van a tener una diversidad sexual o de género, personas que van a tener diferentes capacidades, tanto físicas como psicológicas o como, ¿no? intelectuales, personas que van a ser diversas en lo corporal. Entonces es importante que la atención sanitaria trabaje teniendo en cuenta toda esa diversidad y trabaje en contra de todo eso que genera estigmas muchas veces, ¿no? Por eso es muy importante que hagamos hincapié en las competencias, en las habilidades técnicas, en el conocimiento, en tener esa inquietud, ¿no? Por saber que puede venir gente de otras culturas, que nosotros tenemos que tener una competencia intercultural, que nosotros mismos venimos también de una fragmentación social, ¿no? Pertenecemos a un fragmento y toda esa gente que viene puede venir de diferentes fragmentos. Encontraremos algo en común, ¿no? Encontraremos lo común en lo diverso y lo diverso en lo común, pero es muy importante que los profesionales seamos muy conscientes de ello, ¿no? Y no solo los profesionales, sino los sistemas, los servicios, las organizaciones sanitarias tienen que tener un poco el compromiso de ser conscientes de eso y trabajar, ¿no? Trabajar en pro de la sensibilización y conociendo muy bien que cada persona que viene es una persona en sí misma, no por ser diferente o por venir de un origen diferente o por tener un idioma diferente o por tener un cuerpo diferente o un sentir diferente, no va a tener la misma atención, ¿no? que puede tener alguien que tenga más en común con nosotros. Y por último, todo esto, pues claro, implica también un conocimiento pues, de los marcos legales, de los protocolos que ya están escritos, ¿no? Hay mucho protocolo escrito acerca de la atención a la diversidad y también saber que hay muchos recursos disponibles y que no estamos solos, ¿no?